Bueno, esto es una presentación sobre documentos electrónicos y archivo de documentos electrónicos. Lo primero que vamos a decir que es un documento electrónico. Un documento electrónico es cuyo soporte material es algún tipo de dispositivo electrónico o magnético en el que el contenido está codificado mediante algún tipo de código digital que puede ser leído, interpretado o reproducido mediante el auxilio de detectores de magnetización. En términos claros, un documento electrónico es todo aquel que se maneja a través de la red, de los computadores y que puede ser creado a través digital o puede ser que se convierta en digital, un físico convertirlo a digital. Entre los tipos de documentos electrónicos tenemos los documentos ofimáticos, que son Excel, Word, PowerPoint y demás, cartográficos, los mapas, correos electrónicos, imágenes, videos y audio digital, mensajes de datos que normalmente utilizamos en los teléfonos y formularios electrónicos. También están las páginas web como documentos electrónicos. Vamos a ver un video sobre gestión de documentación electrónica. Más innovación, menos papel. Cámara presenta Gestión documental electrónica. Elimine el uso de papel implementando mecanismos electrónicos. ¿Qué es un documento electrónico? Es el registro de información generada, recibida, almacenada y comunicada por medios electrónicos que permanecen en estos medios durante su ciclo vital. Son ejemplos de documentos electrónicos: archivos de texto, imágenes digitales, videos, correos electrónicos, archivos de audio, páginas de internet, mensajes de texto, mensajería instantánea a través de dispositivos móviles. ¿Cómo puedo administrar los documentos electrónicos? A través de un sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo, que consiste en una aplicación para la gestión de documentos electrónicos, aunque también se puede utilizar para la gestión de documentos físicos. ¿Qué puedo hacer con un sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo? Implementar una sede electrónica, digitalización certificada de archivos, generar documentos electrónicos, firmar documentos electrónicos empleando cualquier mecanismo de firma electrónica. También se puede gestionar mediante el almacenamiento, custodia y consulta, fondos documentales, series y subseries documentales, expedientes, archivos de gestión central e históricos. Finalmente, a través de un sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo, se pueden crear y administrar flujos documentales, correspondencia, contratos, nómina, historias laborales y clínicas, entre otros. Ventajas: acceso instantáneo y fácil localización de toda la documentación necesaria, eliminación de desplazamientos, ahorro de espacio físico, se reduce duplicidad de documentos archivados, fotocopias innecesarias y otros. Los documentos de gran valor pueden almacenarse con altos niveles de seguridad, ahorro de costos e incremento en la productividad. Impulsa la política de cero papel. Certicámara asesora en la implementación de los sistemas, dependiendo de las necesidades de la organización, su tamaño y los procesos de gestión documental que ya se hayan adelantado. Más innovación, menos papel. Certicámara. Ok, esta era una presentación sobre la gestión de documentación electrónica. Ahora vamos a ver las normas que regulan la documentación electrónica, bueno, en este caso la documentación general. Tenemos la norma técnica ISO 9000, la norma técnica ISO 9001. En esta hay un numeral donde nos dice que la organización debe establecer un procedimiento documentado, o sea que tiene que estar escrito, guardado, para definir los controles necesarios para la identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, la retención, la disposición de cada uno de los registros. Los del registro deben permanecer legibles, fácilmente identificables y recuperables. Esto aplica para la documentación física en papel y también para la documentación electrónica. Dentro de las normas tenemos la Ley 527 de 1999,
donde nos habla sobre el uso de mensajes de datos y comercio electrónico y firmas digitales. Acá tenemos un artículo que nos habla de la conservación de los mensajes de datos y documentos. Aquí ya estamos hablando de archivo y cómo se conserva. Entonces, para eso tenemos que tener en cuenta que la información que se guarde debe ser accesible para posterior consulta, que los mensajes de datos o documentos sean conservados en un formato en que se haya generado. Acá nos habla de que el documento debe ser original, no tiene que tener cambios a través del tiempo de ese original. Y que para la conservación, otro de los puntos, nos dice que se tiene que saber en ese documento cuándo se generó, cuál es su fecha, cuándo fue enviado, cuándo fue reproducido, creado y demás. Acá también nos habla de que para conservar los datos podemos hacerlo a través de la compañía, la empresa o a través de terceros, contratando a alguien. Tenemos la ley 594 del año 2000, donde se habla, es la ley general de archivos, y en este nos habla también de la conservación de los documentos. Esa es otra de las leyes que habla sobre el tema. Tenemos la ley 1437. En esta ley nos habla concretamente de la utilización de medios electrónicos y ahí nos da algunas indicaciones con relación al manejo de documentos electrónicos. Pero finalmente tenemos el decreto 2906 del año 2000. En este decreto ya se habla más concretamente del archivo de documentos electrónicos. Entonces nos dice que los requisitos para la preservación y conservación de documento electrónico se debe tener en cuenta lo siguiente. Un documento electrónico debe ser relacionado con las actividades que desarrolla la organización. Se puede conservar los documentos de archivo simultáneamente en formato análogo y digital. El proceso de conservación de documentos electrónicos se extiende a lo largo del ciclo de vida. Resguardar y mantener la accesibilidad de copias auténticas de los documentos. Asegurar que los componentes de los documentos existan durante el tiempo necesario para aplicar las estrategias de preservación. La conservación de documentos electrónicos se debe considerar y atender los principios de preservación en el tiempo, longevidad de los medios de almacenamiento, valoración, vulnerabilidad, disponibilidad, sea que se encuentre en propiedad de los creadores de las dependencias responsables del archivo de las mismas. Entonces, en este punto concretamente nos habla de que un documento se debe mantener en el tiempo, que los dispositivos que se utilicen para archivarlo no se vayan a deteriorar. Se tiene que tener en cuenta la vulnerabilidad, la disponibilidad e incluso la seguridad de estos documentos. Ya lo vamos a ver más adelante. Un documento electrónico dicen que no es el mismo ni antes de ser almacenado ni después de su recuperación. Entonces se debe procurar mantener y proteger la integridad del documento. Y nos habla también de la protección de la información de datos personales. Okay. Esas eran las leyes sobre archivo de documentos electrónicos. Ahora nos dicen que un ejemplo sobre cómo se archiva un documento electrónico. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que un documento se crea o se recibe, se debe distribuir o se debe entregar, como mostramos acá, para un trámite. O ¿cuál es la finalidad del documento? Se debe enviar a un archivo, debe tener una protección, se debe ubicar en algún punto, se debe resguardar y que debe quedar a disposición de consultas futuras, que es lo mismo en dos cuadros diferentes, pero nos habla de lo mismo. Un documento electrónico puede ser electrónico de naturaleza, se creó electrónico, o puede ser un documento físico que se digita o se escanea para pasarlo a electrónico. Eso se envía a un archivo y en ese archivo, bueno, teniendo en cuenta que aquí debe haber cumplido el trámite de la gestión de para qué se quería el documento. Pasa a un archivo y en ese archivo está disponible para otros usuarios, se puede montar en la web o se puede dejar para que otros organismos lo revisen. Bueno, aquí vamos a ver cómo se archiva un documento electrónico. Entonces vamos a coger como ejemplo este documento que estamos creando. Y este documento lo vamos a guardar. Aquí voy a tener en cuenta algunas cosas que tenemos en nuestra compañía. Entonces aquí le vamos a dar guardar como. Lo primero que debemos saber es que debe existir un sistema de gestión de documentos electrónicos. O sea, un sistema documentado que nos diga cuáles son los documentos que debemos archivar, en dónde los debemos archivar, cuál es la importancia y cuál es el nivel jerárquico de estos documentos,
Eso debe estar todo por escrito para que esto se aplique en las compañías. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer es darle una etiqueta a este documento. Entonces aquí ya le estamos dando un nombre, que es la etiqueta. Y en todas las compañías, en mi empresa, en la mayoría, las compañías cuentan con unos servidores. Entonces acá cuando vamos a guardar el documento, vamos a suponer que este Freddy es un servidor de la compañía. En ese servidor se cuenta con unas carpetas y unas subcarpetas, o series y subseries como se llaman en otros lados. Entonces aquí vamos a guardar, bueno, aquí tenemos que tener en cuenta que una de las ventajas es la seguridad que se le da a la documentación. Entonces yo puedo tener acceso a una de estas carpetas, pero las otras carpetas pueden estar codificadas de tal manera que yo no pueda ingresar. Eso depende del cargo que tenga cada persona y de los permisos que tenga para acceso. Entonces acá vamos a entrar a una carpeta que se llama universidad, a otra subcarpeta que se llama organización de documentos, documentos electrónicos, y ahí vamos a guardar nuestro documento electrónico. Le vamos a dar guardar, aquí nos dice que ya existe, entonces le vamos a decir que sí, reemplazar. El documento ya nos quedó guardado. Ahora, ¿dónde quedó guardado? Entonces, ese documento se fue a un servidor. Ese servidor está dentro de un centro de datos y ahí es donde se resguarda la información por un tiempo indefinido. Ahora, las compañías utilizan métodos bueno, dentro de ese sistema de gestión de documentos se tienen algunos aspectos para la preservación de esa información. Por ejemplo, en mi compañía se manejan cintas magnéticas, que estas cintas magnéticas entonces toman la información que está en los servidores y estas cintas magnéticas se mandan a una locación diferente. En caso de que haya un temblor y la compañía se caiga, entonces se tiene la información en otro punto para que no se pierda nada de la información. Ahora, estos centros de datos deben contar con una seguridad física para que nadie entre, dañe los documentos y demás, o para que cuando se transporten las cintas pues no vaya a haber robo de las mismas. Una seguridad electrónica para que hackers no vayan a entrar a cambiar los documentos o hacer daños. Y una seguridad industrial de tal manera que si hay fuego en estos puntos o daños estructurales, se tenga una respuesta adecuada. Nos pedían las ventajas y desventajas de la documentación electrónica. Aquí tengo un cuadro donde se puede leer cada una de las ventajas, desventajas y características. Voy a hablar en general, entonces voy a tomar algunos puntos para tenerlos en cuenta. Entonces, las ventajas de los documentos electrónicos. Reducen el espacio físico de archivo. En los documentos en papel se utiliza mucho espacio para archivar, en documentos electrónicos ya no se necesita tanto espacio. Eliminación de procesos de impresión y gastos de papel, lo mismo. Se evita la pérdida de tiempo en la búsqueda de manuales y documentos. Cuando tenemos documentos en papel tenemos que ir a un archivo y empezar a buscar los documentos, dónde están. En los documentos electrónicos solamente entramos a un sistema, un computador, le damos un nombre de búsqueda y él nos ubica el documento de una manera prácticamente instantánea, entonces se reduce mucho tiempo. También dice que se permite el acceso online de los documentos, entonces en documentos en papel, si el documento está aquí en Bogotá y yo estoy en Cartagena no puedo acceder, pero en los documentos electrónicos, si yo estoy conectado al mismo servidor, desde Cartagena, desde Houston o desde cualquier parte del mundo puedo ingresar a revisar esos documentos. Esa es una de las grandes ventajas. Mayor accesibilidad a la información al instante. Brinda modelos codificables, o sea, modificables. Un documento yo lo puedo modificar, adecuar y nuevamente montar al servidor. En el caso de papel, pues me toca volver a repetir el documento en su totalidad. Y tiene la capacidad de exportar al máximo la búsqueda de la información, de explotar al máximo la búsqueda. Entonces lo que yo decía hace un ratico, se puede buscar mucho más fácil la información. Las desventajas. En los documentos electrónicos una de las ventajas es que es muy fácil copiar, se puede copiar la información y perder. Bueno, otra de las ventajas es que puede perder muy fácilmente si lo guardamos en una USB o por ejemplo las cintas magnéticas, esto se puede perder. Otra de las desventajas es el costo de adquisición de lectores. Pues tener un servidor para guardar toda la información pues eso es costoso. Entonces puede ser más costoso, aunque es más fácil de manejar, pero puede ser más costoso. También tiene mayor probabilidad de pérdida por manipulación. Si uno lo manipula mal, se pueden perder los documentos.
Hay también otra de las desventajas que la tecnología cambia bastante, entonces hay que adecuarla a los nuevos criterios. Bueno, esta es mi presentación.